para que se grabe. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando mi pantalla? Buenas noches. Sí, profe. Estoy visualizando. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, estimados y estimadas estudiantes, a la semana 15. Hoy nos encontramos para realizar un repaso de todos los contenidos que hemos trabajado durante este segundo bimestre. Una oportunidad valiosa para reforzar lo aprendido, aclarar las dudas y llegar con mayor seguridad a la evaluación bimestral que está próxima a venir y que seguramente a sus correos ya les llegó el horario de estas evaluaciones. Les invito, por favor, a encender sus camaritas, a participar con confianza y a compartir sus ideas, porque cada aporte enriquece este proceso de aprendizaje. Recuerden que aprender es un proceso que se construye juntos. Damos inicio a esta clase con entusiasmo y con mucho compromiso. Vamos a realizar un análisis de estudio de casos. Leeremos cada caso y ustedes me van a decir a qué enfoque de investigación pertenece. Si a un enfoque cuantitativo o a un enfoque cualitativo y por qué. Para empezar, por favor, que alguien me ayude leyendo el caso 1 en voz alta. Por favor, que levanten la mano. Estimada Ya Leticia, les caso 1 y Daisy, caso 2. listo. Caso 1. En una escuela se observa que los estudiantes que estudian más horas obtienen mejores calificaciones en matemáticas. El docente registra las notas y hace un gráfico comparando horas de estudio y resultados. Pregunta, ¿qué tipo de análisis se está haciendo? Muchas gracias, estimada Leticia. Escuchando la lectura del caso 1, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué podría ser? ¿Qué enfoque tendría el caso 1? ¿Cuantitativo o cualitativo? ¿Y por qué? Es un enfoque cuantitativo, por- Cuantitativo, nos dice Daisy. ¿Por qué, estimada Daisy? porque está basado en las matemáticas, que es uno de los principios que nos dice el enfoque cuantitativo, interviene en las matemáticas y la estadística. Aparte de eso, también, pues obviamente están siendo medidos numéricamente, más no por los sentimientos o sus razonamientos, sino más bien por sus calificaciones. Muchas gracias, estimada Daisy, por su aporte. ¿Alguien más que tenga otra opinión respecto al caso 1? Y buenas noches. Es cuantitativo también porque está tomando una muestra de una comunidad educativa en este caso. Y esa es una característica del método cuantitativo.
Muchas gracias, estimada Marcela. ¿Alguien más que tenga otra opinión o que comparta opinión con las compañeras? Ellas mencionan que el caso uno es cuantitativo. Por favor, estimada Daisy, que nos ayude dando lectura al caso 2. En una comunidad celebra, no, perdón, una comunidad celebra un festival único cada año. Los investigadores hablan con los habitantes para entender por qué es importante para ellos, qué sentimientos genera y cómo mantiene viva su identidad cultural. ¿Qué tipo de análisis se está haciendo? Muchas gracias, estimada Daisy. Por acá, Tania también nos dice en el chat que el caso uno corresponde al enfoque cuantitativo. Muchas gracias por su aporte. Ahora, respecto a este caso 2, ¿ustedes qué enfoque creen que tiene este caso y por qué? Mm, en un enfoque cualitativo, porque ahí está buscando valores y emociones también. Muchas gracias, estimada Leticia. Nos dice Leticia que este corresponde a un enfoque cualitativo. ¿Alguien más que tenga otra opinión? No, nadie más. ¿Creen que la afirmación de la compañera es correcta? ¿Que este caso 2 corresponde a un enfoque de investigación cualitativo? Así es, estimados. El caso uno corresponde a un enfoque de investigación cuantitativo. Como nos mencionaba, estimada Daisy, una de las características principales del enfoque cuantitativo es que se basa en lo que es la estadística, datos numéricos, en que trata de obtener estos datos numéricos. En cambio, en el caso 2, lo que se busca es interpretar y comprender que corresponde al enfoque cualitativo. Ahora vamos por la siguiente parte. Vamos a abordar desde la unidad 4, que corresponde a la ciencia social. Las ciencias sociales son aquellas que estudian al ser humano en sociedad, cómo pensamos, cómo vivimos, cómo nos organizamos, cómo ejercemos el poder, cómo producimos y distribuimos recursos y cómo cambia la sociedad con el tiempo. Existe una diferencia bastante marcada entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Las ciencias naturales hacen referencia a lo que es física, química. En cambio, las ciencias sociales no estudian objetos, sino más bien estudia a la persona y las relaciones y significados que esta persona puede realizar. Las principales ramas de las ciencias sociales son la economía, la geografía, las ciencias políticas, la psicología, la antropología, la sociología, la historia y la demografía. La economía, entonces, de las ciencias sociales estudia cómo producimos y cómo consumimos. Por ejemplo, ¿por qué algunas familias pueden comprar más que otras? En el caso de la geografía, analiza el espacio y el territorio. Por ejemplo, ¿por qué ciertos países tienen fronteras específicas y otros no? En la parte de las ciencias políticas, en cambio, estudia el poder y el gobierno. Por ejemplo, ¿cómo se elige un presidente? En el campo de la psicología se estudia la mente humana. Por ejemplo, ¿por qué una persona tiene miedo o tiene ansiedad? En la parte de la antropología, en cambio,
Analiza lo que son culturas, costumbres. Por ejemplo, por qué ciertas comunidades tienen ciertos rituales propios y otras no las tienen. En la rama de la sociología, estudia en cambio los fenómenos sociales. Por ejemplo, ¿por qué existen desigualdades sociales? En el campo de la historia, analiza los hechos del pasado. ¿Cómo influye una guerra en la sociedad actual, por ejemplo? En el área de la demografía, estudia a las poblaciones con estadísticas. Por ejemplo, ¿por qué hay más jóvenes o por qué hay más adultos mayores en una región? Siempre ha existido una disputa alrededor de todo este tiempo de las ciencias sociales son científicas o no. Hay muchos autores que nos dicen que las ciencias sociales no son científicas y otros que nos dicen que sí. Durante mucho tiempo se pensó que solo las ciencias naturales eran verdaderamente científicas. ¿Por qué? Porque las ciencias naturales usan experimentos, números, mediciones, son exactas, se comprueba esas teorías. Sin embargo, surgió una gran pregunta. ¿Se puede estudiar científicamente al ser humano si cada persona piensa y actúa diferente? Aquí nacen los debates sobre la cientificidad de las ciencias sociales. Porque las ciencias sociales analiza al ser humano, pero como decíamos, cada ser humano piensa, actúa y vive diferente. Entonces, tiene como un rasgo más cualitativo de interpretar, de comprender, y eso es lo que otros autores hacían que se dude de que si estas ciencias sociales realmente pueden llegar a ser científicas. Es así que nacen dos grandes corrientes, que es el positivismo y la hermenéutica. El positivismo hace referencia, dos palabras claves que podría dar del positivismo es en explicar y medir, ya que el positivismo dice que solo es científico lo que se puede medir y comprobar. Usa métodos similares al de las ciencias naturales. Busca causas, leyes generales y predicciones. El positivismo quiere explicar la realidad y se relaciona con el enfoque cuantitativo. Entonces, los autores que están apegados al positivismo son los que se apegan a la línea de las ciencias naturales, porque ellos dicen que si es que no se puede medir, no se puede comprobar, que para ellos no es ciencia. Pero existe otra parte de autores que piensa de forma distinta, que es la parte hermenéutica, que si tendría que describirlo en dos palabras a la hermenéutica, sería en comprender y significar. La hermenéutica surge como una crítica hacia el positivismo y sostiene que no todo se puede medir con números. Lo importante para la hermenéutica es comprender el significado de las acciones humanas. Cada hecho social tiene un contexto. Entonces, la hermenéutica quiere comprender, no solo explicar. Esa es la gran diferencia entre estas dos corrientes que les recomiendo que puedan anotarlo, que pueden tomar apuntes por ahí, porque este tema del positivismo y la hermenéutica influye muchísimo en el tema investigativo. Más adelante, cuando estén en desarrollo de la investigación, en proyectos de la investigación, van a profundizar un poco más y van a ver cómo estas corrientes van de la mano con los enfoques cuantitativos, cualitativos. Entonces, todo esto va de la mano. Si hablamos
de una investigación cuantitativa, entonces estamos apegados a un paradigma positivista. Y en cambio, si estamos hablando de una investigación cualitativa, nos relacionamos más a un paradigma hermenéutico. Entonces, una vez que he mencionado estas partecitas, ahora me gustaría escucharles a ustedes. ¿Qué opinan la postura de ciertos autores que dicen que para que una investigación pueda ser válida, solo únicamente debe ser comprobable, únicamente se debe utilizar números? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Existen eh, también la posibilidad, como nos mencionan otros autores, de interpretar, comprender. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, profe, yo creería que em, es importante las dos partes, la parte numérica, la que se basa en la estadística, y eso sí es importante porque nos da una data real dentro de cualquier situación, para hablar incluso hasta con bases, no sé si decirlo más reales, pero también está la otra parte que está dentro de los sentires de la sociedad, donde entra la parte de la psicología, la sociología, con el fin de poder entender también cuál es el contexto sociológico y poder dar respuesta de pronto a la parte que no nos puede dar la parte numérica. Muchas Eso. gracias, estimada Daisy. Así es. Le agradezco mucho por su aporte. Nos estaba mencionando entonces, Daisy podría hacer una investigación mixta, que nos dice que es importante el tema numérico, pero también es importante el tema de comprender, de interpretar. Entonces, si estamos hablando de aquello, podríamos realizar una investigación mixta, que más adelante estoy segura que ustedes van a poder ahondar en estos temas de investigación. A ver, veamos el chat. Por acá nos dice Tania que los dos son válidos. Así es, los dos pueden ser válidos. Hay diversos investigadores, hay ciertos, por así decirle, ustedes algún momento se toparán con sus directores de tesis y algunos se apegan más al tema cuantitativo, otros se apegan más al tema cualitativo, pero en realidad las dos investigaciones nos proporcionan datos muy valiosos y si se puede combinar ambos, pues muchísimo mejor porque tendríamos una data mucho más válida. Las ciencias sociales en el siglo XX. Entre las dos guerras mundiales surgieron nuevas formas de pensar la ciencia. Uno, la parte del Círculo de Viena, que buscó una ciencia unificada, rechazó la metafísica y apostó por la lógica y la experiencia. Por ejemplo, solo es válido lo que se puede comprobar empíricamente, nos dice el Círculo de Viena. La teoría crítica, por su parte, inspirada por el autor Marx, analiza la sociedad desde el poder, la economía y la injusticia. La ciencia debe transformar la realidad, no solo describir. Por ejemplo, analizar por qué existen desigualdades sociales y buscar cambiar, no únicamente quedarme con ese dato de que realizar una investigación y decir, sí, aquí hay pobreza, tengo el dato y se queda únicamente plasmado en papel, sino qué acciones voy a tomar yo para mejorar esta condición. Por otra parte, el racionalismo crítico propuesto por Popper nos dice que las teorías no son verdades absolutas. Toda teoría hasta puede ser refutada hasta que se demuestre lo contrario. La ciencia avanza y con ello se va
cuestionando. Por ejemplo, una teoría es válida hasta que se demuestre lo contrario. Miren en este tema del COVID, decíamos que, bueno, en mi caso nos decían que era muy bueno tomar una agüita que era de la cascarilla, que eso prevenía el COVID y nos confiábamos mucho en eso. Pero luego de que se realizó varios estudios científicos y todo, se descubrió que no aportaba mucho. Y muchos medicamentos que en esa época del COVID salieron que nos podían ayudar a prevenir y que al final resultaron que no fueron así. Entonces, el racionalismo crítico se refiere a eso, que ya si hay algo que lo compruebe, pues se desplaza la hipótesis que teníamos. Vamos por la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar lo que es de los epistemólogos influyentes en la ciencia. Iniciamos con Thomas Kuhn, el cual su idea principal es que la ciencia cambia por etapas. Thomas Kuhn explicó que la ciencia no avanza de forma lineal, sino a través de cambios importantes, que él llamó revoluciones científicas. La ciencia cambia cuando las ideas antiguas ya no explican la realidad y son reemplazadas por unas nuevas. Justo lo que decíamos con esto del COVID, que teníamos una idea, pero luego fue desplazada por otra. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una forma aceptada de pensar y hacer ciencia en un momento determinado. Por ejemplo, antes se creía que la Tierra era el centro del universo. Luego ese paradigma cambió y se aceptó que gira alrededor del Sol. Para Jung, la ciencia es dinámica, cambia con el tiempo y se relaciona con la historia, la sociedad y la forma de pensar de las personas. En cambio, para el autor Imre Lakatos, la ciencia se protege y mejora. Lakatos dijo que una teoría científica no se abandona tan fácilmente cuando aparece un error, sino que se ajusta y se fortalece. Por ejemplo, una teoría principal se mantiene. Si algo falla, se cambia explicaciones secundarias, pero no la idea central. Eso es lo que nos menciona Lakatos. Por otra parte, el autor Paul Feyerabend, perdón, mi inglés no es tan bueno, no hay un solo método. Él afirmó que no existe un único método científico válido para todo, que existen diversos métodos que se pueden utilizar. En cambio, Edgar Morin, él habla sobre el pensamiento complejo. Él explicó que la realidad no es simple, sino compleja, porque está formada por muchos aspectos relacionados entre sí. Para entender un problema social, no basta con una sola ciencia, sino interviene lo biológico, lo cultural, lo social, lo económico, intervienen muchos factores. Por ejemplo, si estamos investigando en nuestro caso, que es la rama de educación, el comportamiento de un estudiante que tiene bajas calificaciones, desde la perspectiva de Morin, no podríamos centrarnos únicamente quizá en datos cuantitativos, en las notas, sino también deberíamos ir desde el tema social, el ámbito familiar, mirar todo su contexto para encontrar cuáles son las causas de este comportamiento. Es lo que nos menciona Morin. Tenemos lo que es también la unidad 5, que hacía referencia a los paradigmas de investigación cuantitativa y cualitativa. Vamos a iniciar esta parte con qué es el método científico.
Entonces, el método científico es el camino ordenado, es un camino ordenado que sigue la investigación para encontrar esas respuestas confiables que nosotros necesitamos cuando investigamos. No es solo un paso, sino el método científico es un proceso, es decir, una serie de acciones que se relacionan entre sí. Por ejemplo, si queremos saber por qué los estudiantes bajaron su rendimiento académico, no únicamente lo vamos a resolver en una sola observación y ya, sino tenemos que observar el problema, plantearnos la pregunta, buscar información, analizar la información que obtuvimos y con todo eso sacar conclusiones. ¿Cuáles son entonces las características de este método científico? Para que un estudio sea científico, debe ser objetivo, es decir, no basado en opiniones personales. Si no, no sería científico. Debe ser sistemático, es decir, que siga un orden lógico, que sea verificable, es decir, que otros puedan realizar otra investigación y puedan comprobar lo que yo estoy diciendo. Racional, que use la lógica y el razonamiento. Crítico, se cuestiona y mejora. Por ejemplo, no basta con decir, yo creo que los estudiantes tienen un bajo rendimiento porque no duermen las 8 horas seguidas, sino hay que demostrarlo con datos, con evidencias, con investigaciones para poder comprobar aquello. Ahora vamos por los métodos de investigación más usados que tenemos. Tenemos el inductivo, que va de lo particular a lo general. Esta es la frase clave de este método. Por ejemplo, observo a varios estudiantes cansados y concluyo que el horario influye en el rendimiento. Entonces voy de lo particular a lo general. En cambio, el método deductivo va de lo general a lo particular. Por ejemplo, si estudiar mejora el aprendizaje, entonces un estudiante que estudia más rendirá mejor. El método hipotético deductivo, este plantea una hipótesis y la pone a prueba. Por ejemplo, si uso tecnología en clase, mejorará la participación, sería la hipótesis. Y luego tendría que poner a prueba para ver si esta hipótesis se llega a cumplir o no se llega a cumplir. El método analítico divide el problema en partes y, por ejemplo, analiza el rendimiento de cada estudiante por todas las materias. A eso hace referencia lo que es el método analítico, analizar por partes. El método sintético une las partes para ver el todo. Ejemplo, integra notas, las asistencias, la motivación, las tareas, todo. El método histórico comparativo, en cambio, compara hechos en distintos tiempos o lugares. Por ejemplo, comparar la educación antes de la pandemia y comparar la educación después de la pandemia. Y los métodos más usados que tenemos es la investigación cuantitativa, en la cual, como ya mencionaron ustedes al inicio, usa números y estadísticas, busca siempre resultados objetivos y generales. Por ejemplo, encuestas, porcentajes, gráficos, responde a preguntas cuántos, con qué frecuencia. Y por otro lado, otro de los métodos también muy utilizados, que es la investigación cualitativa. Usa palabras, opiniones, experiencias, busca comprender significados. Por ejemplo,
Los instrumentos que se puede utilizar son entrevistas, observaciones, relatos y responde a preguntas: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué significa? Muchas veces en la investigación cuantitativa, para realizar esto, necesitamos una población muy grande, siempre en las investigaciones cuantitativas de 200, 300 personas, para que pueda ser representativo. En cambio, en la investigación cualitativa, con que usted tenga 5 entrevistas o hasta 3 entrevistas, recuerdo un compañero de maestría que realizó él su investigación y él tuvo una población de 3 personas con un enfoque cualitativo y fue suficiente para la investigación. Entonces, siempre la población del cuantitativo es más y del cualitativo es mucho menos. Ahora vamos por la siguiente diapositiva. Vamos a abordar también los que es proceso de investigación cuantitativa. ¿Qué es un paradigma de investigación? Ya hablamos que un paradigma es una forma de ver, entender la realidad, es un conjunto de ideas, creencias y valores que orientan a los investigadores sobre qué se puede estudiar con preguntas válidas y qué método se debe usar para investigar. Un paradigma es como los lentes del investigador que utilizamos para mirar y estudiar la realidad. Dependiendo de los lentes que usemos, veremos la realidad de manera diferente. Por ejemplo, si utilizamos los lentes del paradigma positivista, pues nos enfocaremos en obtener resultados cuantitativos. Pero si nos ponemos los lentes de investigación de paradigma hermenéutico, pues estaremos centrados más en comprender e interpretar, que sería más cualitativo. Entonces, los principales paradigmas de investigación, existen muchísimos paradigmas de investigación, porque uno para realizar una investigación, primero elige el paradigma y luego del paradigma vamos con los enfoques, con las técnicas, instrumentos, metodologías y todo aquello. Entonces, entre los más importantes, los que más destacan, se encuentra el paradigma positivista, que ya mencionamos que este tiene más corte cuantitativo, es decir, que busca medir, contar, explicar la realidad, usa números y el método científico. Y también tenemos el paradigma interpretativo o hermenéutico, que se interesa por comprender los significados, las experiencias, los puntos de vista, tiene a tener un corte más cualitativo. Y también existe un tercero, que es el paradigma crítico. Eh, Existen diversas perspectivas de los autores. El tema de investigación a veces suele ser un poco suele confundirnos, porque eh, Hernández Sampieri menciona de una manera los paradigmas. Otros libros de investigación, el que a mí me gusta mucho de la doctora Isabel Jiménez, en cambio menciona paradigma sociocrítico, otros mencionan crítico, entonces varía. Pero en sí, el propósito siempre es el mismo. Entonces, el tercer paradigma más importante es el paradigma crítico o paradigma sociocrítico, el cual no solo busca comprender esa realidad, no solo busca investigar, sino también busca transformar, analizando sus problemas e interviniendo. Estos paradigmas no se excluyen entre sí, al contrario, se complementan, permitiendo estudiar la realidad desde distintas miradas. Entonces, si el paradigma positivista es numérico, el paradigma interpretativo o hermenéutico es cualitativo, entonces me dirán ustedes, pero el paradigma crítico o sociocrítico, ¿qué es, profe? Este puede ser de un proceso de investigación mixta. Eso es. Ahora vamos con
el proceso de investigación cuantitativa. Como decíamos, el método científico sigue ciertos pasos y estos deben ser ordenados. Y es así que la investigación cualitativa sigue este proceso, ordenado, estructurado y planificado desde el inicio. Entonces, el objetivo principal, como decíamos desde el inicio, es medir y analizar datos numéricos. Los pasos que se realizan en esta investigación son: surge una idea, el investigador tiene una idea, se plantea el problema de investigación, este debe ser claro, específico, y en el tema cuantitativo siempre mencionamos lo que es variables, determinamos cuáles son las variables que podemos medir. Como tercer paso, revisamos la literatura y se construye el marco teórico, revisamos qué han dicho otros autores de lo que yo quiero investigar. Reunimos toda, recopilamos toda esa información y evaluamos. Como cuarto paso, formulamos una hipótesis. Es la formulación de la hipótesis lo hacemos en la investigación cuantitativa. En la cualitativa no formulamos hipótesis. Es decir, la hipótesis hace referencia a posibles respuestas al problema. Como sexto, se define la muestra, en dónde voy a trabajar, con qué población voy a trabajar, todo eso. Como sexto, se diseña la investigación. Bajo qué instrumentos, a ver, qué instrumentos puedo aplicar en este contexto, qué técnicas me pueden servir. Como séptimo, se recolectan los datos de esta investigación. Para ello recolectamos, una vez diseñados los instrumentos, pues ponemos en práctica nuestra población, luego recolectamos toda esa información y tabulamos esos datos mediante softwares específicos, especializados para esta recolección de datos. Luego, una vez con los datos, analizamos los datos usando esta estadística y nueve, presentamos los resultados y conclusiones que hemos llegado con esto. Entonces, este enfoque busca explicar, predecir y generalizar resultados a poblaciones más grandes. Ahora vamos con el proceso de investigación cualitativa. El proceso de investigación cualitativa es flexible, es más dinámico, no sigue pasos rígidos como la investigación cualitativa. Muchas fases se pueden realizar al mismo tiempo. Su objetivo es comprender esa realidad desde la experiencia de las personas. Los pasos de esta investigación cualitativa inician con una idea general, como, no sé, en mi entorno he visto que hay problemas de participación estudiantil, por ejemplo, esa es mi idea. Entonces, eso es lo que yo quiero investigar. Luego, defino lo que es el problema, este es abierto y se va ajustando durante la investigación. El tercer paso, se realiza una inmersión en el contexto, en el campo. Voy donde está mi población de investigación, hago una inversión, veo cómo está la situación, participo, por ejemplo, de esas clases para ver desde mi perspectiva cómo está realizando las clases y a qué. Como cuarto paso, se define la muestra inicial. Veo si asisto a esa clase y veo si esa población puede servir para mi investigación o a lo mejor no, pues tengo que buscar otra población. Luego, recolecto los datos. Para este proceso de investigación cualitativa, pues puedo utilizar entrevistas semiestructuradas, historias de vida, grupos de discusión, entre otros. Y tanto la investigación, lo que se me olvidó decirles, cuantitativa como cualitativa, no es que yo realizo un instrumento de investigación y enseguida puedo aplicarlo.
No. El instrumento, para yo poder aplicar, este también tiene una secuencia de pasos para que pueda ser válido. Antes de aplicar a mi población, yo tengo que hacerlo validar con expertos. Una vez que estos expertos me aprueban ese instrumento, yo puedo aplicar. Pues eso es muy importante tanto en tesis de maestría como si alguna vez ustedes quieren, y estoy muy segura de que van a publicar artículos y es lo que le piden las revistas, especialmente las de cuartil 1, que usted debe en validar ese instrumento o también puede tomar instrumentos que ya han utilizado otros investigadores y adaptarle a su contexto. Y como último paso tenemos el análisis, no, el sexto paso, el análisis e interpretación de los datos. Una vez que ya recolecté los datos mediante las entrevistas, pues voy a hacer la interpretación y así como el tema cuantitativo, también existe softwares para poder analizar estos datos porque no se puede hacer a juicio del investigador. Yo no puedo tomar la entrevista y decir esto no es, no. Más bien, aquí, perdón, ya luego le contesto, Jessica. Entonces, luego tendría que, perdón, ya me fui, el mensaje de Jessica. Entonces, hay que ver los softwares que sean adecuados para realizar esta análisis de los datos, ¿no? Y luego de que ya tenemos estos análisis, pues realizamos el reporte final explicando lo que encontramos, eh, cuáles fueron los hallazgos más importantes de nuestra investigación. Entonces, este enfoque busca comprender, interpretar, describir fenómenos sociales en su contexto real. El enfoque mixto, por su parte, combina tanto la investigación cuantitativa y cualitativa. Surge porque muchos problemas no pueden entenderse usando un solo enfoque. Quizá un tema de investigación no me puede resolver mi pregunta de investigación utilizando únicamente el método cuantitativo. Tal vez necesito más, ¿no? Que a lo mejor me puede proporcionar el método cualitativo. Entonces, esto es lo que nos ayuda el método mixto. Y ahora les he preparado las diferencias claves entre los dos enfoques, que es algo, si pueden, tómenle captura, las principales diferencias. El enfoque cuantitativo, ya sabemos que el tipo de datos son numéricos, en cambio en el cualitativo son descriptivos y palabras. El objetivo del cuantitativo es medir, explicar, predecir. Del enfoque cualitativo es comprender e interpretar. El planteamiento del problema en enfoque cuantitativo es específico, definido, concreto, pero en cambio en el enfoque cualitativo suele ser más flexible y se puede ir cambiando. La hipótesis del cuantitativo se plantea desde el inicio, en el cuantitativo muchas veces ni se plantea, ni es necesario de hipótesis. El diseño de investigación en el enfoque cualitativo es estructurado y planificado. En cambio, en el cualitativo es dinámico, es flexible. La recolección de datos en el enfoque cuantitativo se puede realizar mediante encuestas y estas encuestas pueden realizarse mediante escalas tipo Likert. En cambio, en el enfoque cualitativo son entrevistas y son mediante preguntas abiertas. El análisis de los datos sería estadístico en el cuantitativo y interpretativo en el cualitativo. El rol del investigador busca ser objetivo. En cambio, en el cualitativo es un participante activo. Es decir, ¿por qué? Porque en la entrevista el investigador es quien le dice cómo se sintió en la clase,
participa de ese diálogo que existe. Ya en cambio en el cualitativo, no, yo solo le doy el documento o le puedo enviar un formulario de Google Forms y la persona pues llena y no requiere de mayor interacción con el investigador, por así decirlo. En el enfoque cuantitativo, la generalización sí hay, en cambio en el cualitativo no. El tipo de razonamiento del cuantitativo es deductivo y del cualitativo, perdón, no lo es. Ya. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí. Si tienen alguna pregunta o duda sobre esto, me gustaría escucharles, perdón. Voy a iniciar con la pregunta que me decía Jessica Yasmin en el chat. Me dice, profe, una pregunta, ¿por qué no me llega la nota del 28 de diciembre? Estimada, estimada Jessica, ¿qué nota, discúlpeme, corresponde a alguna actividad, a un deber o a qué me está haciendo mención? Estimada Jessica. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Jessica, ¿a qué actividad le corresponde la nota que le está faltando, por favor? A una Esa es la actividad nos buenas noches. menciona, pero Esa es la actividad donde se proponga una investigación utilizando los pasos del método científico. Ya, a ver, los trabajos correspondientes a la actividad práctico-experimental, que era el proyecto, la propuesta educativa que se había solicitado, estoy en proceso de calificación. Tengo 350, casi 400 tareas que calificar y estoy calificando paulatinamente. Entonces, si me está preguntando por la nota, todavía estoy en proceso de calificación. Lo que ya está registrado es de los estudiantes que participaron en la video colaboración y que si usted no participó, la actividad suplementaria está habilitada. Estará habilitada esta y la próxima semana y lo que tienen que desarrollar es un microvideo explicando su cuadro comparativo, el cuadro comparativo que desarrolló en base al artículo propuesto. Sí, Ah, ya. no sé si me di Gracias, profe. Estaba contestación. preocupada por esa tarea, pero ya la entendí. Lo Ya que voy a pasa es entrar que a entonces. petición, perdón, Jessica, lo que pasa es que a partir de la petición que ustedes han generado a Vivi y a mi persona, habilitamos ese trabajo hasta el día domingo. Entonces yo no puedo calificar antes de que se cierre la actividad. Por eso es que recién esta semana empezamos a calificar. No es que no quise calificar, sino que se habilitó nuevamente y por eso estábamos pendiente con esa calificación. ¿Ya? Ah, ya, profe, ya, gracias. Ya, disculpa la Gracias, Jessica. molestia. María Isabel, buenas noches. María Isabel tiene la mano levantada. Se habilita el audio, por favor. ¿No? se arrepintió, creo. Posiblemente es la misma pregunta de la calificación de la actividad que estamos en proceso de calificación. Bueno, con esto, buenas noches con cada una de ustedes. Les agradezco mucho por su participación. Vivi hace un trabajo estupendo haciendo la retroalimentación de los contenidos de este segundo bimestre. Lisbeth, no sé si tiene alguna pregunta. No, es solo un aplauso para Jessica. Muchas gracias, para Vivi, perdón. Muchas gracias, Vivi, por la ayuda. Y bueno, si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta la próxima Una semana. buena noche, estimada docente, Queridos una buena noche para estudiantes, todos. muchas gracias por Chao, acompañarnos profe, cuídense. durante todo este semestre y por su Hasta presencia y mañana, profe. participación en cada clase. Ha sido
verdaderamente un placer apoyarlos en su aprendizaje y quiero que sepan que siempre podrán contar conmigo y con la profe Janet para lo que necesiten. Yo también he aprendido muchísimo de cada uno de ustedes, de sus ideas, su esfuerzo y su entusiasmo. Espero de todo corazón que sigan avanzando con confianza, que revisen los contenidos y se preparen para sus evaluaciones con seguridad. Les deseo mucho éxito en todo lo que emprendan y nos veremos en la próxima clase llevando siempre lo mejor de este semestre con nosotros. Que tengan una excelente noche y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios le Gracias. pague, mi Vivi, por toda Gracias. la ayuda y por el aprendizaje y enseñanza que nos ha dado a cada uno de nosotros. Un abrazo gigante. Buena noche con todos.